cerca, sorprendes la tierra con tu pie alerta, caminas profundo de cerca, sorprendes la tierra con tu pie alerta. Pareció tu mirada hacia mí, no te imaginé que jugabas con mi suerte, desaté mis ojos para verte, heme aquí siniestramente, inocente, oh, inocente. Así como que no pasa nada, así como que hubo de todo, me entrego a tu carne sin mis nada, hiero el silencio más sordo, oh, oh, más sordo. Así como que hubo de todo, me entrego a tu carne sin mis nada, hiero el silencio más sordo, oh, oh, más sordo. Mírame China, aquí me encuentro, anda camina, aquí me encuentra. Mírame China, aquí me encuentro, anda camina. Caminas profundo de cerca, sorprendes la tierra con tu pie alerta. Caminas profundo de cerca, sorprendes la tierra con tu pie alerta. Tómame como a tu libro el que leíste hace tiempo, no para hacer un comienzo de cualquier folio con brío, de aquella frase que te palpitó al oído, no te dejó dormir tres sueños perdidos, donde yo pasé, por donde yo pasé, por donde yo pasé. Mírame, 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 mírame. Mírame, 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 mírame. Mírame, 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 mírame. Mírame, 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 mírame. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenido a Confesiones Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Doctora Alejandra Pinzón, especialista en adicciones. Doctora, es un gusto que esté aquí. Hola doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. A usted doctor por la invitación. A ti, porque Gracias. es muy, muy joven. Muchas gracias doctora. Pues esperemos poder tener un tema bastante amplio. Vamos a ir abarcando la parte médica y la parte de las emociones en cuanto a las adicciones. Así ¿Qué es. son las adicciones, doctora? Bueno, es el proceso en cuanto uno empieza a consumir o tener conductas repetitivas en cuanto a alguna acción, ya sea sustancia, consumo de sustancia o como tal un acto. Me refiero, por ejemplo, el estar repetitivamente con los videojuegos, con diferentes maneras de tener algún impulso que no se puede controlar como tal. ¿Hasta qué grado se vuelve esta parte de acción patológico, enfermo?
Claro. Mira, tenemos dentro de la cuestión de la enfermedad, del ciclo de la enfermedad, de la historia natural, como nosotros los médicos llamamos historia natural de la enfermedad, hay una cuestión que se llama uso, abuso y dependencia a la sustancia. Quien usa una sustancia, por ejemplo, puede haber dentro del uso un uso experimental, que quiere decir que nunca en mi vida he consumido alcohol, por ejemplo, Sí. y que de repente mis cuates de la secu me invitan a una fiesta y por primera vez tengo el contacto con la sustancia. Ese es el experimental, el uso experimental. De ahí sigue el uso constitucionario, que ya es un uso que a lo mejor ya lo probé por primera vez, pero pues, ay, me acordé que pues me puse borracha, no me gustó, pero pues como que mis amigos se relajaron y entonces lo vuelvo a consumir para caerles bien, ¿no? Ok. ¿Hasta qué grado esa parte pues, de experimentación, sobre todo en esta etapa de adolescencia, se vuelve mortal? Pues mira, la cuestión aquí es el por qué un adolescente consume, ¿no? Obviamente por la curiosidad, y como dicen por ahí las abuelas, ¿no? La curiosidad mató al gato. Y efectivamente, cuando no hay como tal límites dentro de la casa, que no se habla del tema porque son temas tabú, ¿no? Entre la cuestión también del sexo, de drogas, etcétera. Hay veces que los padres de familia evitan tocar estos temas porque muchas veces también lo desconocemos como papás, ¿no? Sí. Sí. Nos da pena acercarnos a profesionales de la salud que nos puedan explicar un poco más de la situación, como por ejemplo la menstruación en las niñas, ¿no? Sí. Entonces muchas veces ese tipo de temas procuramos evadirlos, pero llega a cierto punto en donde se tienen que tocar y no precisamente porque, ay, quiero inducir a las drogas a mi hijo, no, sino precisamente una cuestión de prevención, pero de una prevención informada, de una prevención certera y no de una situación ahora sí que satánica, ¿no? En Sí. donde lejos de favorecer la conversación con mis hijos, pues va a ser algo que, ay, no, ¿para qué le digo a mi papá? ¿Para qué le digo a mi mamá si me va a decir que, ay, que no esté pensando en tontería y media y ni siquiera me va a explicar? Mejor le digo a Juanito, el de la esquina, porque ese es bien drogadicto, ¿no? Y ese Sí. me va a decir más. Y lejos, obviamente, de ser una cuestión de concientización informada, pues deja de ser eso, sino que se van con alguien que, lejos de ayudarlos, pues los va a inmiscuir probablemente en un consumo, porque pues no nos atrevimos como familia a tratar el tema de una manera abierta, escuchar la parte de que creen mis hijos, ¿no? O mis familiares que es una droga, que es una sustancia, para que podamos a lo mejor, bueno, pues si yo no sé, pues vamos a ver con una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra o un especialista en adicciones, Sí. ¿no? Cómo nos puede orientar para no caer justamente que del uso, ¿no? Pasemos al abuso y de ahí a la dependencia. Es algo bien, bien importante que menciona, pues hoy en día las redes sociales están en su mayor auge y la información está totalmente sin censura. Tienen totalmente la parte de adolescentes, cualquier tipo de edad, pero los adolescentes hoy en día tienen acceso a información muy, muy, muy drástica. Es lo que dice, creo que todos venimos de cierto nivel cultural en cuanto a la parte del alcohol, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy consciente. El alcohol al final de cuentas es algo, es una sustancia, es una droga lícita Claro. hasta cierto punto, en donde nos han ido educando que una fiesta sin alcohol no es fiesta. Exactamente, desafortunadamente, ¿no? Y obviamente volvemos a la cuestión de no nada más son los chavitos, los adolescentes y demás, los que, ay, es que tuvo la culpa por haber tomado. No, es que justamente en dónde estamos los adultos, ¿no? O sea, yo tengo pacientes de todo tipo, tanto en la institución pública como a nivel privado, Sí. tanto de escasos recursos como de, vamos, de una posición económica elevada. Ujú. Y créeme, doc, que desafortunadamente es la misma historia. Y esto no tiene nada que ver con una cuestión de cuánto dinero se tiene, sino de obviamente qué límites y qué clase de educación tenemos en casa, porque eso es precisamente uno de los grandes problemas que estamos teniendo para un consumo de cada vez más jóvenes de sustancias de todo tipo, ¿eh? No nada más alcohol. Obviamente el alcohol lo tenemos como, el alcohol y el tabaco como más a la mano, porque bueno, pues en cualquier, ya sea Ox o en alguna tienda lo puedo adquirir, ¿no?
y desafortunadamente, pues bueno, es como de lo más sencillo, pero de ahí nos vamos a cualquier otra cantidad de sustancias y pues obviamente no hay una restricción por parte de los padres. Incluso hasta parece que el padre más cool, ¿no? O el padre más chido o mamá más Sí. chida es porque nos deja tomar en la fiesta, ¿no? Y entonces resulta que las fiestas de Juan o de Karen, ¿no? Son como las más, las fiestas de Karen son como las más populares porque pues allí los papás nos dejan hacer de todo, ¿no? Perfecto. Vamos a volver con esta parte educacional, doctora. Es sumamente importante en donde estamos aperturando, en donde venimos de una sociedad y estamos influenciados por la parte de ciertas drogas que hasta cierto punto se vuelven cool, se vuelven fantásticas, se vuelven de parte, digamos, sin restricciones. Exacto. Y sin esas restricciones, pues el adolescente se puede encaminar a cierto tipo de adicciones más severas más adelante. Amigos, volvemos con la doctora Alejandra Pinzón, especialista en adicciones, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX con sentido social. Regresamos, amigos. Muchas gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó, Lo seguí, me divertí. lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entre Roomies. Hola, soy Lizeth Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes te esperamos aquí este y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Amigos, regresamos. Proyecto Radio MX con sentido social, Confesiones Médicas, capítulo. Hay que terminar este segmento con la parte de adicciones de las drogas lícitas, alcohol, tabaco, hasta cierto punto la marihuana, que hoy en día está de auge y lo más popular, que la están tratando de legalizar, y al final eso ya existía, simplemente que están en un punto en donde tratan de hacerlo lícito, como el tabaco, ¿no? Todo este tipo de adicciones que estamos teniendo en los adolescentes evidentemente repercute en adicciones crónicas. Esta cronicidad, ¿cómo podemos detectarla y cómo podemos ayudar al adolescente y en qué etapa es lo ideal? En el momento en que nosotros detectemos cierto tipo de conductas o que incluso ya sea explícito, que yo ya vi
hay algo, no sé, que parece verde en la mochila y no precisamente es como una cuestión, hay orégano, ¿no? Sí. ¿No? Ese tipo de cuestiones de conductas no hay que pasarlas por alto. Es muy doloroso como papás a veces aceptar la realidad de que hay algún consumo y luego que vemos una cuestión así, me dijo, oye, o mi hija ya es drogadicta y demás. No, o sea, justamente preciso por eso estábamos hablando de las etapas, ¿no? De la historia clínica de la enfermedad, que es uso, abuso, dependencia, ¿no? Nos hemos quedado en uso y que muchas veces sabemos que los papás están permitiendo el uso, pero, es que prefiero que tome alcohol porque es conmigo, ¿no? Sí. O sea, ilusamente el papá, la mamá dice, no, es que prefiero que sea conmigo que con alguien más. No, es que en cuanto tú le permitas eso, al rato va a ser con alguien más y va a ser con cualquiera porque, pues es que mi mamá, mi papá me deja tomar. O sea, el adolescente o el preadolescente no lo va a tomar como que, me está dando de tomar mi papá para que yo sepa los efectos y me cuide. No, por supuesto que no, lo va a tomar como que, ya me dieron permiso, ya puedo agarrar cualquier otra cosa, ¿no? Y ya tiene la libertad total. Exactamente, entonces se tergiversa la situación lejos de ser una cuestión preventiva, ¿no? O sea, sí podemos hablar de los síntomas, pero no podemos poner una borrachera a mi hijo, a mi hija, para que sepa lo que es tomar y entonces cuando alguien le dé, no se vaya a emborrachar. O sea, eso es una ilusión. El típico comentario que dice el papá, sobre todo el papá, porque vivimos en una sociedad machista. Claro, ¿no? desafortunadamente. Permisivo, pero yo he visto que algunas chicas cuando en algún momento, cuando acude a algún tipo de fiestas, pues con una cerveza o un tequila ya estaban fritas, estaban full. Ujú. Entonces esa capacidad de lo que le dice el papá, verifica tu límite, pues en realidad es permisivo a que la niña o el adolescente no sepa llegar a ese límite, a lo mejor lo ve como algo, mi papá me dio permiso y ahora ya sé cuántas cervezas me tengo que tomar. Claro, porque además hay una cuestión muy curiosa que justamente en el comportamiento que dices, Doc, porque además la cuestión aquí es que eso es lo que es ser un adolescente. El adolescente adolece, o sea, carece de límites. Y bueno, a nivel cerebral, vámonos a una cuestión de ¿no? De neurología. El desarrollo del chico en este momento, justamente las conexiones neuronales siguen teniendo entrelaces entre sí, neurona con otra neurona, ¿no? Obviamente, sabemos que durante el desarrollo de niños, adolescentes, adultos, hay algo que se llama poda neuronal, que quiere decir que hay cierto número de neuronas que se mueren en ciertas etapas y no quiere decir que nos quedamos mensos. Lo que pasa es que hay neuronas que se van modificando, la estructura neuronal, la estructura cerebral se va remodelando. Entonces, si nosotros durante esta etapa empezamos a consumir sustancias, lo único que voy a hacer son conexiones a una sustancia, o sea, va a detectar mi cerebro una sustancia que es exógena, que quiere decir que es fuera de mi cuerpo, y que obviamente va a decir, esto se siente chido, o sea, el cerebro va a decir, se siente súper cool, a ver qué es esto, ¿no? Y entonces es ahí donde permitimos que se enganche más fácilmente el cerebro de un adolescente que está en formación al de un adulto. No es lo mismo que yo como adulta a mis 38 años empiece a tomar alcohol ahorita, a que si lo tomé a los 8 años. O sea, por supuesto que no va a ser lo mismo, no nada más por el periodo en el que yo ya esté expuesta a la sustancia, sino precisamente por esta cuestión de conexiones neuronales, ¿no? Ahora, hay partes del cerebro que son primitivas, ¿no? Sí, o sea, todos, o sea, reptiles y demás, se parece un poco este tipo de partes del cerebro al de un humano, precisamente porque, volvemos a lo mismo, son primitivas, o sea, son de hace muchos años. Entonces, son partes que continúan en nuestro cerebro, pero lo que nos hace la diferencia entre los animalitos es otra cuestión que se llama conciencia y como tal, la corteza cerebral, ¿no? Entonces, esta parte de toma de decisiones, que es la corteza como tal, es como un plus en el humano. Ahora, yo puedo discernir gracias a mi corteza cerebral, sobre todo en el área prefrontal, que como su nombre lo dice, prefrontal, o sea, en la frente, exactamente. Esta parte de la frente, lo más anterior de la frente, en el lóbulo frontal, justamente el prefrontal, es quien nos ayuda, hagan de cuenta, como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Cuando doy clases de adicciones, es como el Pepe Grillo, ¿o no? Bueno, para los que tenemos de 30 y más,
Porque los que tienen menos como el hada madrina, pues. El hada madrina. El hada madrina que te dice, no lo hagas, te vas a dar en la torre, ahí no es, la vas a sacar. En la madre, en la madre. La vas a regar, porque además hay chavitos, sé que hay chavitos. Entonces, esta parte que nos dice, por favor, no lo hagas, no es correcto, o te va a crear consecuencias negativas. Es que aquí ya no estamos hablando, es que te va a traer problemas, es que te van a regañar, o sea, deja tú de un regaño, te vas a estampar porque agarraste el coche del papá sin permiso, te pusiste hasta las chanclas de briago, ¿no? Y entonces, obviamente, en esta pobre toma de decisiones y control de impulsos y obviamente reflejos, terminaste chocando y ve tú a saber si hasta matando a alguien más. Entonces, lo decimos de broma, pero pasa desafortunadamente todos los días, ¿no? Y las consecuencias son gravísimas, porque igual y se fue una cuestión de un delito menor, en donde no hubo daños graves, en donde hubo otra serie de cuestiones que se pueden arreglar, pues bendito Dios, pero si no, ya le desgraciamos la vida a nosotros mismos y a otra tercera persona. Exactamente, ¿no? La cadena de consecuencias negativas. Algo bien importante, doctora. Evidentemente comenzamos la mayoría con alcohol, experimentando. Híjole, ¿qué te digo? Que mira, a lo mejor con nuestros años, nosotros. A lo mejor, pero Hoy en día, desafortunadamente hoy en día ya no están empezando con consumo de alcohol los chavos, las chavas, ¿no? En el antro, que yo recuerde, en lo último que me quedé, era polvo de ángel, o era estupefacientes, eran pastillas, era éxtasis, entonces, entre muchas otras, pero seguramente. Como tú decías, o sea, a lo mejor en el tiempo de nosotros, cuando antes de que estudiáramos medicina, no se crean, antes de que estudiáramos medicina, pues habían los raves y todo este tipo de cuestiones que a lo mejor teníamos contacto, había una apertura a tener contacto con estas sustancias. Desafortunadamente, ahorita entre los perreos, mira, ahorita con la pandemia que no hubo tanta cuestión de fiestas y demás, la distribución de las sustancias busca por dónde, ¿no? O sea, la casa nunca pierde. Desafortunadamente, este es un negocio para gente que obviamente se dedica de mala fe a dañar la salud de nuestros adolescentes, de toda nuestra población mexicana, ¿no? Sí. Que obviamente va a buscar la forma de llegar a ese público y sobre todo los adolescentes, los niños incluso, ¿no? O sea, a través de diferentes estrategias como lo son estampitas, como son dulcecitos. ¿Es real? Claro que es real, por supuesto. ¿Las estampas que en algún momento? Es real. Sí, por supuesto, y las impregnan principalmente del LSD, entre otras sustancias, ¿no? Y obviamente chiquillo, ¿no? La chiquilla no sabe qué es, pues me la regalaron, pues la uso, ¿no? Porque pues gratis, ¿no? Hasta los fregadazos, decía mi abuelita, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que la manera de acercarse a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ya lo saben perfectamente. Y si yo como mamá y papá estoy ausente, porque estoy hasta el gorro del trabajo, de deudas, y me estoy divorciando, etcétera, etcétera, pues obviamente agua pasa por mi casa, ¿no? Desafortunadamente le aperturamos la posibilidad aún más de que alguien se acerque a nuestros hijos y cometa ilícitos, que no nada más es la cuestión de la sustancia, no nada más para ahí, sabemos perfectamente que esto invita a otras situaciones como trata de blancas, prostitución, entre otras, porque obviamente, bueno, pues si un adolescente no tiene la suficiente economía para estar consumiendo a cada rato una sustancia, pues se va a tener que meter a otro tipo de cuestiones para poder obtener la droga, ¿no? Porque al principio pues es gratis, todo el mundo te lo regala, pero pues es obviamente el gancho para poder continuar vendiéndotela, ¿no? O abusando de ti en el aspecto de manejarte como quieren para que tú traigas más clientes como niña, como niño, como adolescente, y que obviamente, bueno, pues también tú continúes tu consumo hasta que, bueno, pues ya sea una cuestión crónica, degenerativa, que ya no se pueda desafortunadamente pues hacer gran cosa, ya el daño neuronal hay veces que sí. Ojo, no quiere decir, es que ya es adicto, ya se quedó ahí así y ya no hay nada que hacer. No, por supuesto que hay mucho que hacer. Es una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Es como les digo, no estigmaticemos a los pacientes. O sea, sí, reiteradamente les estoy comentando que es una enfermedad, porque bueno, es eso, no es un vicio. No se despierta uno diciendo, hoy quiero ser alcohólica porque se me dio la gana, ¿no? Hoy quiero ser adicta. Nadie despierta queriendo tener una dependencia como tal, ¿no? Desafortunadamente, bueno, como todas las enfermedades, pues sucede, uno lo elige, pero lo que sí puede llegar a elegir es poder
salir de esta cuestión, para buscar ayuda profesional, incluso es algo bien relevante. Este tipo de... Nos enfocamos en la parte de adolescentes porque es la parte en donde está más propensa este tipo de situaciones. Pero las personas que están enfermas de una adicción, sobre todo adicciones como narcóticos, cocaína, marihuana, etcétera, y que hay confinamientos, que hay centros de apoyo, ¿cuánto tiempo es lo ideal para que ese paciente se recupere? Porque al final una cosa conlleva a otra. Vienen de familias deficientes, violencia intrafamiliar, adicciones de parte de los amigos, inducción, amistades malas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más común es que voy a llevar a mi amigo tiene una palabra, anexo. al anexo. Y pues quedan en el anexo a lo mejor 15, 20 días y después ya se sale, dura en abstinencia a lo mejor 3 meses y luego otra vez. Mira, desafortunadamente depende de cada caso y también de cada sustancia, porque no es lo mismo que yo tengo una dependencia a marihuana, a cocaína y demás. Simplemente se los voy a poner en un ejemplo muy claro. Sí. Para que, si yo me fumo ahorita un churro de marihuana, yo tengo que dejar pasar 28 días mínimo, 30 en promedio, para que la droga ya no esté presente en mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí a un mes, o sea, yo ahorita y no vuelvo a fumar en todo el mes. Sí. Y entonces es bien fácil decir, porque de repente dicen, es que yo no soy adicto, yo fumo un churro cada mes. Pues sí, compa, porque ya el mes ya se te salió la droga por completo y otra vez, ¿no? Sí. Entonces, ese es justo el punto que decían las abuelas del círculo vicioso. Cuando tú crees que porque ya pasó un mes, no eres adicto, y al rato dices, no, pues ahora cada 15. Yo lo puedo dejar. Y ahora cada semana, y ahora cada de vez en diario, y todos los días me fumo 3, 5 y hasta 10, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, cuando no nos damos cuenta el por qué estoy empezando a consumir la sustancia. O sea, la cuestión aquí, las drogas no tienen la culpa, o más, ni siquiera es la culpa, la responsabilidad es de nosotros. Y si estamos hablando de una responsabilidad de un uso, porque volvemos a lo mismo, si se legaliza el uso lúdico, ¿no? Entre que son peras y son manzanas, ya los chavillos empiezan con, pues ya está legal, ¿no? No, ya, pues ya que todo mundo lo fuma. Entonces todavía no está como tal estipulado toda esta parte. Y todavía te pueden detener en vía pública por estar consumiendo, ¿no? Sí. Entonces, ese son el tipo de cuestiones que tenemos que informar a la población. Volvemos a lo mismo. No es satanizar como tal, es simplemente, si voy a tomar la decisión de consumir una sustancia, ¿por qué lo estoy consumiendo? O sea, de verdad, sí, el alcohol nos gusta y es social, y un bodorrio, alcohol, un velorio, alcohol, ¿no? O sea, para todo en la sociedad mexicana hay alcohol. Sin embargo, es como decir, bueno, sí, de manera consciente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Ahorita tras la pandemia, pues desafortunadamente hemos perdido amigos, familiares, esposas, esposos. O sea, de verdad ha sido tan doloroso a nivel mundial, no es una situación solamente de México, sino a nivel mundial. Es tan doloroso todo lo que ha pasado, que justamente tenemos que empezar como a hacer un alto y decir, a ver, sí, pero me siento triste y como que mi cuerpo me lo está pidiendo. Ojo, ahí es el primer foco rojo. Claro. O sea, una cosa es porque me siento alegre y quiero convivir con beber, ¿no? Sí. Y otra cosa es Amén. porque... si es viernes, Doc. Doc. La cuestión aquí sería más bien, ¿qué caso tiene que yo quiera tomar ahorita que acabo de perder un familiar? O sea, lejos de ir a agarrar la botella, deprimirme y caer en una cuestión de un duelo patológico, o sea, un duelo ya bastante severo, que incluso, exacto, que me provoca una depresión severa incluso, pues voy a buscar la ayuda de un especialista porque algo no está bien. No lo estoy pudiendo librar yo solo, yo sola, ¿no? De una manera, de la manera más, pues sencilla que Dios me dé a entender, ¿no? Porque obviamente la pérdida de un familiar no es nada fácil. Nadie nos enseña a aceptar la muerte de alguien que queremos tanto. Exacto. Pero sí hay especialistas que nos pueden ayudar, como los tanatólogos, los psicólogos, las psiquiatras, etcétera, a sortear esta parte de la vida que no nos está
yendo muy bien, que digamos, y que obviamente pues nos está invitando a un consumo que lejos de ayudarnos nos va a perjudicar doble, triple y hasta más, ¿no? Sí. Entonces, el por qué estoy consumiendo una sustancia es súper importante para tomar la responsabilidad de mí misma y de mis decisiones, ¿no? Porque o sea, si me dicen, voy a fumar marihuana porque me gusta, porque me relaja, perfecto. Ok, pero ¿te relaja de qué? Nah, pues que tengo un montón de problemas y de trabajo, etcétera. Bueno, sí, pero pues si tanta ansiedad tienes, porque eso nerviosismo al que tú te refieres se llama ansiedad, hay que ver, ¿no? Qué grado de ansiedad, que otros fármacos que no te provocan precisamente adicción, te puede dar el psiquiatra, y unas 2, 3 terapias del psicólogo te pueden ayudar a entender de qué manera reaccionar ante un estímulo del entorno que te está provocando disconfort, en vez de irte a fumar un churro y que al rato pues ya te vale la vida, ¿no? Porque es parte de lo que provoca la sustancia. La anedonia, ¿no? El que ya no se bañan, no es nada más porque sean cochinos y porque es parte de la cultura rastafari, no. Es que es parte de lo que provoca la sustancia, obviamente ya cuando tienes un abuso o una dependencia, ¿no? Sí. Me ha tocado ver algunos pacientes en etapa de estudiante que eran adictos básicamente a la marihuana, pero tienen una capacidad cognitiva hablaban 1, 2, 3 idiomas, y cuando revisaba el expediente y ya en su viaje, que cómo tenían acceso, no lo sé porque estaban internados en un hospital, me llevaba mucho la atención que eran muy coherentes, eran demasiado coherentes con lo que decían, pero analizándolo, o sea, estaban totalmente drogados. ¿Por qué? ¿Por qué esa plasticidad cerebral que tienen? Es justamente lo que acabas de decir, es una plasticidad neuronal lo que empieza a suceder. Mira, la cuestión aquí, en el caso, por ejemplo, de que consume drogas, ¿no? Es como dicen, quien consume drogas es porque no puede con sus problemas, es porque es un tonto. No, muchas veces son gente que tenemos, yo la mayor parte de mis pacientes tienen una capacidad como tal cognitiva excelente, o sea, ¿no? Y el problema aquí es el que no logran enfrentar la realidad del día a día con su entorno de manera adecuada. Y se vuelven sin funcionalidad. Y que aparte por eso empiezan a consumir y justamente, ¿no? Llegan a perder un momento en donde se desconectan completamente de la realidad. Te hablan de sus temas de manera súper coherente porque están convencidos y han leído un montón. Muchísimo. Y te van a convencer porque aparte, híjole, son pero de verdad manipuladores, mentirosos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen que aprenden o ya como tal, saben perfectamente cómo manipular para conseguir la sustancia. O sea, el cerebro está cañón, el cerebro es súper canijo, en cuanto menos te das cuenta, tú ya estás consumiendo. O sea, es a lo que me refiero. Por ejemplo, son evocación de recuerdos. Si yo de repente voy pasando por la calle en donde antes yo compraba la droga, corte B, ya estoy consumiendo. ¿Y en qué momento? O sea, sí, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo consumí? O sea, ¿en qué momento? Sí, porque el cerebro te llevó a hacer todo ese proceso. Es como cuando dicen, no, hombre, es que yo me puse una mega borrachera y yo no sé ni cómo llegué a mi casa. Yo nada más me desperté en mi cama, medio encuerado, y me revisé, estaba bien, el coche, pues ahí le metí un rayón, pero yo no sé ni cómo... Pues sí, porque el cerebro, obviamente, automatiza cierto tipo de conductas que ya son como repetitivas y demás. Cuando uno quiere conseguir la sustancia, por supuesto que el cerebro va a hacer lo posible para obtener ese placer. Porque obviamente ojo, aquí hay algo súper importante. Hay una sustancia que se llama dopamina, que muchas de ustedes la han escuchado, ¿no? Porque lo canta Belinda, como les digo, ¿no? De la dopamina. Bueno, la dopamina es una de las sustancias que más está involucrada en este proceso de consumo de sustancias o como tal de adicción. No es la única, pero bueno, es como de las más importantes. ¿Por qué? Porque además la dopamina es de las principales que genera placer. Pero además es la sustancia que va a consolidar el aprendizaje como tal. Entonces, si me genera placer y además la misma sustancia me genera conocimiento o aprendizaje, pues ya mi cerebro va a decir, por supuesto que de aquí soy, ¿no? Sí, doctor. O sea, aquí soy y esto lo voy a conseguir porque pues se siente rico. Si les digo generalmente, bueno, ¿quién si ahorita, Doc, te dijeran, bueno,
pues si vas a ir a conquistar a una chica, ¿no? Y pues las flores te cuestan 250 pesos y unas medio baratonas, ¿no? De medio caché. Y una comida, pues si son los tacos, pues, de barato, 250, 300. Pero si te vas a lucir en un buen restaurante, no, pues ya fueron 1,500 pesos, ¿no? De mínimo. Y si la quieres de ahí llevar al cine, ¿no? O al Netflix. Vamos a ver el Netflix. Y si tienes coche, qué bueno, y si no, pues le das una vuelta, pero si no, pues es el taxi. Entonces, es una cadena de, bueno, por lo menos te vas a gastar 2,000 pesos en una salida. Sí. Y si de eso te dicen, oye, ¿sabes qué? En vez de conquistar a la chica, ¿no? Y como irte a ver el Netflix, ¿no? Mejor te doy esto y vas a tener mayor número de placer, ¿no? De orgasmos. Claro. 10 orgasmos, ¿no? O Sí. sea, un orgasmo a la N potencia Sí. por solamente 150 pesos. ¿Qué me dirías? No, pues. Deme 10. Exactamente. Sí. Ese sería como la lógica de muchos jóvenes, ¿no? Sí. No, pues ¿para qué? Además, a lo mejor la chava ni afloja Ni por va. ahí, ¿no? ni quiere nada conmigo, y nada más ya 2,000 pesos, no, hombre, mejor me drogo. Entonces, es el empezar a desafortunadamente no valorar y creer que el placer va a ser igual. Entonces, al rato, ya ni siquiera el sexo les llama la atención. Claro. Precisamente por eso. ¿Para qué quieres sexo? Si nada más me va a dar, más o menos algún, pues, ni medio placer, cuando yo ya probé esto. Y entonces al rato, para poder regresar a alguien, a volver a tener placer por la vida, por cosas cotidianas, como ver las nubes, jugar, ¿no? Como para Idolia, ¿no? Jugar viendo muñequitos en las nubes. Ay, qué tontería, qué estupidez, ¿eso qué? Cuando en realidad, pues sí puedes obtener un placer con cosas así. Se pierde ese sentido de vida, ¿no? sí. Claro, no hay ya la importancia en las cosas cotidianas, ya no hay una cuestión de asombro. Precisamente por eso se llama sistema de recompensa, ¿no? Porque si yo agarro ahorita y te digo, ay, doctor, mira esta cajita, te traje un regalo, ay, ¿no? Tu carita luego se va a iluminar así de muchas gracias. De la sorpresa. O sea, a lo mejor es un chicle. Claro. Pero a ti ya te provocó una emoción de, ¡ay, qué padre! Es un regalo, ¿no? Sí. Pero todos los días te traigo un regalito. O sea, el cerebro se va a volver cotidiano. Claro, o sea, ya no hay sorpresa. Entonces, tu cerebro es lo que sucede justamente. Ya no hay como tal un placer que al inicio de consumir la sustancia te provocaba. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a acceder a algo más fuerte. Voy a querer algo más. Claro, entonces tu cerebro se va a volver tolerante a esa disque emoción que ya no te emociona, esa sorpresa que ya no te va a emocionar, y va a buscar algo más para poder sentir otra vez el placer que antes sentías por cosas mínimas. Y al rato, por más, ya no vas a tener llenadera. O sea, ya no va a haber nada que te provoque placer, y al contrario, va a aparecer algo paradójico. Todo te va a producir dolor o disconfort. Entonces al rato ya no vas a consumir por el placer, sino para no sentir que te estás muriendo de depresión, de dolor, de desagrado, etcétera, ¿no? Claro, es súper importante eso. La accesibilidad a la pérdida del sentido de vida. Y lo vemos en los adolescentes, lo vemos en esta parte de la sociedad. Hoy en los confinamientos pues se ha visto muchos suicidios. No lo hablamos, no lo manejan, pero es la realidad. Hay muchos suicidios en los adolescentes precisamente por la pérdida de que a lo mejor ya no iban a la escuela, ya no tenían el acceso con el novio, la novia, etcétera. Y evidentemente, como usted dice, llega a cierto punto este tipo de personas en donde les produce cierta accesibilidad a este tipo de sustancias, ¿no? Algo bien importante en donde entran las emociones. Creo que la parte de valores tiene mucho que ver. La parte emocional tiene demasiado que ver, en donde evidentemente experimentan los adolescentes, y en ese curso, en ese puente de experimentación, hay muchos adolescentes que con una droga que tomen, quedan ahí. Y no nada más es la cuestión de lo que ha pasado ahorita en la pandemia. Yo te puedo decir que es una cuestión también de algo que se llama tolerancia a la frustración. Las nuevas generaciones, a nosotros con un buen chanclazo, ¿no? Nos ponían un estate quieto y pues no hay y te aguantas, porque así es, ¿no? O de alguna otra forma teníamos límites porque socialmente era bien visto.
No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo con esto a que eduquemos a nuestros hijos a ojos y cebollas y con chancla o con Sí, no. sacamocos, ¿no? Como decían antes, sino simplemente el ponerles límites y el poderlos ir orientando a tener también cierta tolerancia a la frustración, porque si nosotros como adultos nos ha costado tanto trabajo esta cuestión de la pandemia, imagínense a ellos que tenían todo el acceso del mundo a todo de manera inmediata, Exacto. ¿no? Entonces, ahorita frenar el mundo, frenar su convivencia, su convivencia diaria y sobre todo tenerlos en confinamiento, en que sí, pues tienen acceso a las redes, pero como tal ya socialmente no hay uno a uno, no hay una convivencia, no hay un abrazo de una amiga, de un amigo. Eso es muy, muy fuerte para esta generación que está enfrentando este tipo de cuestiones de la pandemia, ¿no? Más esta parte de donde toda la generación de cristal hoy le llaman, en donde todo les parece mal. Y no es que les parezca mal, es que simplemente no se han enfrentado a algunas situaciones que a lo mejor nosotros, por cuestiones de nuestra generación, hemos tenido cambios, ¿no? Que de tener que estudiar en un libro, en la biblioteca, ¿no? A mí todavía me tocó ir hasta la UNAM a ver un libro de medicina al principio, ¿no? En la prepa. Sí. Y los primeros años de internet, obviamente, bueno, pues nosotros pudimos transitar en ese cambio de proceso de la tecnología, pero ellos que ya han nacido con esto de manera inmediata, no tienen esa tolerancia a la frustración, no solamente por cuestiones digitales, sino porque incluso los papás, lejos de decir, o sea, no te lo voy a dar porque no es correcto para ti, no sé, por ejemplo, ahorita un videojuego, ay, ya, con tal de que no me estés fastidiando, ten el teléfono y piérdete todo el día sin contacto visual ni interacción con nadie, porque no quiero que me molestes. Sí. Entonces vamos a hablar de esa parte también. Regresamos, doctora, regresamos con la doctora especialista Alejandra Pinzón, especialista en adicciones, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Regresamos, amigos. ¿Por qué será?
labios. Regresamos, amigos, nuestra especialista querida, la doctora Alejandra Pinzón, especialista en adicciones, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México. Doctora, con lo que nos quedamos, de entrada y de lleno, ¿el amor es una adicción? El amor se comporta justamente, más bien el cerebro se comporta justamente como si estuviéramos en una cuestión de adicción, sí. Por la parte de las sustancias que me dijo, dopamina, cortisol, etcétera, Serotonina, etcétera. Sí. todo. Por supuesto que sí se comporta en la etapa de enamoramiento de esta forma. Y claro que queremos más de la persona, ¿no? Y sobre todo si nos encanta, bueno, nos podemos volver locos o locas de amor, por supuesto. Y es en el proceso en donde uno tiene que tener más cuidado porque, ay, uno comete cada tontería. Como dicen, todos los hasta mejores reinos se han perdido por amor, ¿no? Claro, sí, todas las guerras del mundo. Entonces, justamente en esta parte hay que ser un amor consciente, un amor, vamos, sí, vivirlo, disfrutarlo, pero no perder el piso, no perder la cabeza, o sea, estar conscientes de que es una etapa, no idealizar a la persona, digo, obviamente es parte de la etapa de enamoramiento, idealizar a la persona, ¿no? O sea, lo vemos galancísimo, la vemos preciosa y de repente cuando algo sucede y ya nos enojamos, nos agarramos del chongo y terminamos decimos, pero ¿qué le vi? O sea, andaba en drogas, pues sí, el cerebro parecía que andaba en drogas, justamente. Algo bien importante, o sea, en estas etapas de enamoramiento, unos hablan de 3 meses, 6 meses, 1 año, y va perdiendo cierta avidez de ese amor. Igual que en las sustancias. Y exacto, y va creando una codependencia. No, la cuestión aquí es va creando una tolerancia y, Sí. y como tal se va disminuyendo la emoción porque bueno, pues ya el regalito todos los días, pues ya no es regalito, es lo mismo que te explicaba hace unos momentos, ¿no? Ya no me genera sorpresa. ¿Qué sucede aquí en una cuestión de interacción con otra persona a nivel emocional de pareja? Que uno tiene que ir creando otro tipo de lazos que unan, pero no de manera codependiente. O sea, yo no puedo ser dependiente de algo o de alguien, porque el ser dependiente de algo o de alguien me va a esclavizar. Y te pierdes a ti mismo. Y esa parte sí soy responsable de mí mismo, de mí misma. ¿Me explico? Yo no puedo decir, es que, como dice la canción, él me mintió, ¿no? Él me dijo que me amaba. Pues sí, si estás viendo que te ponen los cuernos, pues obviamente no te ama. A ese por amor punto de voy, Dios. a ese punto voy. Evidentemente es más marcado en los hombres, pero hoy en día las mujeres están revolucionando con su feminismo, bla, bueno, bla, bla, es bla, que, bla. doctor, por amor de Dios, ya nos tocaba también Sí, tantito. yo ¿no? las apoyo, yo apoyo ese feminismo. A este punto voy. Hay muchas personas que pierden ese sentido de enamoramiento y buscan, al punto voy, buscan esa parte de encontrar otra persona y luego otra persona y entran en unas fases de infidelidad. O sea, porque pasó de una droga a otra u otra. Sí. Y que nos pasa lo mismo cuando estamos con nuestros pacientes queriendo dejar una sustancia y resulta que dejó la cocaína, pero ahora fuma como loco, ¿no? Entonces dices, bueno, pero es que el cigarro hace menos daño. Pues sí, pero va a ser el mismo, a final de cuentas, hace un daño. Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no se está llevando a cabo una cuestión terapéutica adecuada para el manejo justamente de emociones. Entonces, de nada me sirve tapar la botella, que justamente así decimos en el argot de quienes nos dedicamos a cuestión de adicciones, Sí. que es la borrachera seca. Porque tapa la botella, pero sigue con las mismas conductas disruptivas, destructivas, exactamente. Pasa lo mismo con las personas. A mí de nada me sirve, porque sí, yo vengo, te uso, porque literal te estoy usando porque para sentirme enamorado, embriagado de amor en el cerebro, y al rato que ya se me baja la emoción contigo, busco a alguien más. Claro. Entonces, es una cuestión ahí de conducta y no quererme hacer cargo de mis emociones. Volvemos a la cuestión. ¿Por qué necesito estar consumiendo gente? ¿O por qué necesito estar consumiendo drogas para sentirme bien? Esa es una cuestión mía, ¿no? Y no se vale estar lastimando a otros todo porque yo no me quiero hacer cargo de mí misma o de mí mismo. Entonces, cuando yo veo y detecto este tipo de cuestiones,
No es normal. Y ojo, no vamos a entrar con cuestiones moralistas, Sí, porque no. además soy la menos indicada para cuestiones moralistas, ¿no? Entonces, a lo que me refiero aquí es que si yo conscientemente quiero estar con 5, con 10, con 50, adelante. Obviamente, de manera consciente, me voy a cuidar físicamente con un preservativo, ¿no? A lo mejor Sí. también con una cuestión hormonal para no tener bebés y traer una vida que no deseo, ¿no? Ujú. Etcétera, etcétera. Pero independientemente de las cuestiones de salud, es decir, una cosa es que a lo mejor yo tenga varias parejas sexuales, ¿no? Sí. Pero otra cosa es que yo esté consumiendo gente y destrozándole la vida, el corazón, ilusionándolos, haciéndole daño todo porque yo no quiero resolver los problemas que yo tengo, a lo mejor Internos. de una cuestión de abandono durante la infancia, Exacto. ¿no? Y de que antes de que me abandones tú, ya me voy con otro, ¿no? Exactamente. Porque entonces no me quiero hacer cargo de mis pensamientos, de mis sentimientos, y pues huyo, y huyo, y huyo. Y entonces llega un punto en donde esto se vuelve igual que la sustancia, se vuelve una bola de nieve. Es como, por ejemplo, las apuestas. De igual manera, el estar apostando con la esperanza de que ahora sí me voy a volver millonaria, ¿no? Y ya perdí hasta los zapatos, ya hasta aposté a mi marido, ¿no? Ya perdí todo, pero yo estoy con esta ilusión, ¿no? Con este pensamiento mágico de que es que ahora sí me voy a volver millonaria, ¿no? Y eso nunca va a llegar, o no Claro. llega. O si llega de repente un premio grande, pues obviamente lo voy a seguir apostando, porque Sí. según yo voy a ganar más. Y obviamente no es así. No es así. Algo también que me llama la atención es pacientes ya mayores que tienen esta parte de adicciones, sobre todo alcoholismo, tabaquismo, algún tipo de droga estupefaciente, y que destrozan totalmente a la familia y que durante toda su vida esa familia observó su alcoholismo. Evidentemente, esos trastornos emocionales a esos hijos los van a encaminar a trastornos depresivos, psicológicos, psiquiátricos, a tal grado de que van a empezar a mentir para obtener su estatus, digamos, socialmente respetable. Mira, la cuestión aquí es un fenómeno bastante complejo Sí. porque estamos abriendo varias aristas ahorita. Sin embargo, sí quiero aclararles, hijo de alcohólico o de adicto no quiere decir que se va a convertir también en adicto y en alcohólico. Eso no es cierto, ¿sí? Si yo tengo un papá alcohólico, sufrí violencia y alcoholismo dentro de mi familia y demás, sí, obviamente voy a tener un poquito más de riesgo Sí. que otro niño o niña que no lo haya tenido en casa. Sin embargo, sí tengo la posibilidad de salir adelante y no convertirme también en dependiente a la sustancia o dependiente o codependiente de alguien De más ese detonante. si yo empiezo a tomar terapia y tratamiento en tiempo. ¿Me explico? Sí. ¿Y qué tiempo es el ideal? En el momento en que yo diga algo está mal en mí. Ese es el mejor tiempo. ¿Sí? En el momento en que yo detecte que algo está mal con mis hijos, ese es el mejor tiempo para empezar la terapia. Oye, pero yo ya estoy grande y ya pues viví 40 años con un alcohólico y pues ya me destrozó la vida. Pues sí, pero de aquí a que te mueras, tú eres responsable de vivir esa parte de tu vida lo mejor posible, a pesar de que hayas tomado la decisión de soportar 40 años de alcoholismo de alguien. Hay algo que se llama Al-Anon, que es justamente, son grupos de ayuda mutua, Sí. de esposas, esposos, familiares, etcétera, hijos adultos de consumidores de sustancias. Al-Latín, por ejemplo, es para los niños, en donde hay madrinas, o padrinos encargados de guiar a estos niños para obviamente pues expresar sus sentimientos, y que no tiene que ver con una terapia como tal. Ojo, es otra parte de ayuda mutua de alguien que no es profesional y que se acompaña, que lo ideal es que se acompañe de alguien profesional para que en conjunto podamos sacar adelante a la familia. Y en el caso de consumidores de sustancias, pues obviamente está AA, que es Alcohólicos Anónimos, como tal, Central Mexicana de Servicios Generales, y nosotros bueno, a ver si me aviento un comercial, Sí, en el por Estado favor. de México es el Instituto ¿Dónde la encontramos? Mexiquense Sí. contra las Adicciones. Tenemos 35 centros de atención primaria en adicciones que trabajamos de manera gratuita con un equipo profesional de todos mis compañeros en cada uno de estas clínicas. Yo dirijo la clínica de Atizapán. Sí.
Ahí pueden encontrarme en el Centro de Atención Primaria a las Adicciones de Atizapán de Zaragoza, que por cierto, también me aviento ahí un comercial. Le agradecemos muchísimo al doctor Francisco Javier Fernández Clamón, porque ahorita que pasaron todas estas inundaciones en los hospitales y demás, no ha dejado todos los días de apoyar a toda la zona que tuvimos esta contingencia y sobre todo a los pacientes de nuestras comunidades. Un gran abrazo al doctor y obviamente al doctor también Alonso Gutiérrez Novelo, director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, que bueno, en conjunto es el nuevo director, pero que ha sido una persona que ha estado muchos años también dentro del Instituto Mexiquense, junto con su servidora, que llevo 13 años ahí. Pueden encontrarme en Atizapán de Zaragoza, tenemos los servicios completamente gratuitos, o al 5518-496209, solamente se atiende WhatsApp para algún tratamiento a nivel privado. Doctora, muchas gracias, espero poderla tener nuevamente. Sabe que el gusto. tiempo de radio es así. Estamos muy felices que esté aquí compartiendo con nosotros y le agradezco su valioso tiempo. Gracias, Doc. Al contrario, un abrazo muy grande y por favor, cada vez que se sientan solos, que crean que no hay solución, búsquenos. Siempre hay una mano amiga que estemos interesados de manera leal y sincera en poderlos ayudar a rehabilitarse en el camino del consumo de sustancias. Siempre estaremos alguien ahí atentos a que podamos continuar con ustedes pues en la vida, obviamente sin tener que tomar decisiones tan drásticas como es el suicidio y demás. De alguna manera podemos orientarlos y podemos ayudarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos despedimos. Un saludo, felicidades a todos los niños que hoy se graduaron y estamos aquí, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Muchas gracias. Nuevamente nos vemos el próximo viernes, 5 p.m. Gracias, cabina. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, Confesiones Médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.